Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias a ustedes por ser parte de la Grupeta Podcast, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Don Andrés, todo muy bien acá grabando en una mañana soleada de la sabana de Bogotá. Su merced, ¿cómo va? Bueno, yo también acá en un día soleado, pero en una ciudad diferente y muy contento de estar acá con usted y con todas las personas que nos están escuchando y que hacen parte desde hace rato, recientemente, de esta comunidad de la Grupeta Podcast. De verdad que es algo que me alegra mucho. Y para no dar más vueltas, ¿qué tenemos para hoy? Don Andrés, pues el episodio de hoy está dedicado al ciclismo femenino. Como saben, nos interesa mucho impulsar y promover todos los contenidos que tengan que ver con ciclismo femenino aficionado y con toda la información que le pueda servir a las ciclistas que nos escuchan a mejorar su rendimiento y a mantenerse fuertes en esta movida del ciclismo. Entonces, a este episodio invitamos a Constanza Contreras, más conocida como Conti, una mujer chilena, mamá de 2 niñas, que también quiso buscar información sobre estos temas relacionados con el ciclismo femenino, y al no encontrarla decidió crear un blog y una comunidad que se llama Pedalea por Ti. Están muy invitados a seguirla y a leerla, un contenido muy valioso. Y con Conti estuvimos hablando de temas muy específicos para el rendimiento de las ciclistas aficionadas y también de mucho interés para ellas, que es el periodo menstrual y el ciclismo, y la práctica de este deporte, pues del ciclismo, durante y después del embarazo. Entonces, un tema bien dedicado a las mujeres ciclistas y esperamos a toda la audiencia femenina de la grupeta. Bueno, y a Conti, de verdad, muchas gracias porque ese contenido que hace es muy valioso. Encontramos un dato y es que menos del 5% del contenido que se produce sobre cubrimiento deportivo es dedicado a las mujeres. Y eso también es un reflejo de que encontrar información validada es muy difícil, y también la mayoría de los estudios científicos de deporte los hacen en hombres exclusivamente. Así que esta labor que hace Conti, de verdad que es muy valiosa y ojalá siga creciendo esa comunidad de Pedalea por Ti. Así es, don Andrés. Entonces arranquemos pues con este episodio 60, temporada 3 de la grupeta Podcast desde Santiago de Chile con Conti. Hola Constanza, Conti, bienvenida y muchas gracias por ser parte de la Grupeta Podcast. Muchas gracias, Sergio y Andrés, por invitarme. Estoy muy agradecida por esta invitación. Bueno, a ti muchísimas gracias de verdad por estar acá. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué es Pedalea por Ti? Cuéntanos acerca de ese proyecto. Bueno, Pedalea por Ti nació como un blog de ciclismo en el 2017, debido a que yo soy ciclista hace años atrás, y resulta que vi una necesidad de tener temas 100% femeninos en los cuales hablaran las mujeres no profesionales, amateur, y hablaran sobre sus experiencias arriba de la bici. Entonces, como me planteé como objetivo principal, era educar a las personas sobre la bicicleta y sobre todo a mujeres por medio de la experiencia. Conti, ¿por qué es importante esa educación y por qué es importante que la comunidad de ciclistas femeninas se hable y cree como esos espacios? ¿Cuál es como la importancia y el valor para eso? Sí, mira, Sergio, lo que pasa es que yo me di cuenta como ciclista amateur que esos espacios no estaban. Yo generalmente pedalía con puros hombres y me pasaba que habían temas que eran femeninos que yo quería preguntarle a otra persona y no podía hablarlo con los hombres. Entonces no tenía esas mujeres a quien preguntarle y tenía la necesidad de comunicarme con otra mujer y preguntarle. Entonces nace más o menos de ese espacio de conversación que sean temas que afecten a las mujeres. Ok, eso te iba a preguntar, Conti, cómo fue la interacción inicial del blog y cómo qué tan bien recibido fue o no fue tan bien recibida, qué tan fácil fue crear este espacio de conversación solo para ciclistas mujeres. Sí, al principio no fue tan fácil como pensé que iba a ser porque había mucha desinformación de las personas. O sea, muchas niñas no se atrevían a preguntarme o
o no querían escribir en el blog porque, no sé, les daba vergüenza, no sabían, mucha gente no es escritora o periodista, entonces también les pasaba que le daba mucha vergüenza. Pero yo las animaba para que escribieran. Yo, si bien no soy periodista, sí tengo mucho bagaje en lo que es escribir. Entonces también las ayudaba y les ayudaba con sus textos y los subíamos. Pero la red de mujeres que se formó al principio, todas las niñas o las chicas empezaron a hablar sobre este blog de a poco. Entonces empezó a crearse una comunidad en torno a la página. Te quería preguntar, que hablaste, tocaste el tema de la desinformación. ¿Sientes que hay mucha desinformación que genera que las mujeres no entren al ciclismo o a practicar el ciclismo? ¿Cómo ves esa relación como entre desinformación y empezar el ciclismo pues para una mujer en Latinoamérica, en Chile, en Colombia? Sí, mira, yo creo que en Latinoamérica se da lo que yo te hablaba al principio, que es un mundo a veces muy de hombres. Entonces, también eso, por no querer preguntar lo que a uno le pasa, no pregunta finalmente, y tampoco de querer quedar de ignorante. Me pasaba mucho que yo no hacía preguntas sobre la bici porque decía, no, es que hay puros hombres que saben mucho y yo no sé nada. Entonces, tampoco hacía esas preguntas. Entonces, se da mucho eso de como, quizás no decir machista el entorno, pero sí de muchos hombres. Entonces, las mujeres se da poco también, no sé, dado que algunas son mamás, se exponen poco, por ejemplo, a las caídas, no quieren salir porque van a tener un accidente, y todos estos puntos se van formando en que las mujeres no quieren salir a rodar finalmente porque les da miedo, no tienen información, no quieren preguntar, no quieren quedar de ignorante como me pasa a mí. Entonces, hay varios factores. Ok, Conti, ¿cuáles son esos temas que son importantes para las mujeres y de los que no se habla tanto en el ciclismo? Sí, mira, lo que pude ver al principio era, me pasaba mucho que cuando salía una rodada y era muy inexperta, era que se me irritaba la zona íntima. Y eso era algo que me da mucha vergüenza preguntar a cualquier persona. Eh, lo otro era pedalear con el periodo menstrual. Tenía muchas dudas con respecto a eso, no sabía cómo salir, qué utilizar. Y cuando fui mamá, también tenía muchas dudas con respecto al embarazo, si podía andar en bicicleta o si podía, no sé, hasta cuándo podía andar en bicicleta. ¿Y tú encontraste, o sea, consultaste a algún médico? ¿Qué información encontraste, digamos, de parte de un profesional de la salud respecto a esos temas? Sí, afortunadamente dentro de la red de contactos y de esta comunidad que se fue formando, había gente que era, por ejemplo, ginecólogas, mujeres, y matronas, y a ellas les fui preguntando información para documentarme, porque no quería entregar una información en el blog que no fuera realidad. O sea, podía hablar desde mi experiencia, pero sí quería avalarla con relatos también de mujeres que fueran profesionales en términos de salud. Conti, vamos por partes ahí. Tocaste primero el tema de la irritación en la zona íntima. Que las mujeres que nos están escuchando que practican ciclismo, ¿qué hay que saber sobre eso y Ujú. cuáles son como tus recomendaciones generales al respecto? Sí, con respecto a eso, lo primero que yo creo que les podría recomendar es no utilizar ropa interior. Eso irrita mucho la zona íntima y al final lo que produce es mucha humedad y eso produce la irritación. A muchas mujeres que he hablado con el tema me he dicho que también se provocan lesiones, las cuales y al tener tanta irritación va provocando lesiones que después se tienen que operar con el tiempo. Entonces, yo les diría que no utilicen ropa interior como primer punto. Segundo punto, es importante también saber su medida de isquiones, que son los huesitos que tenemos cuando nos sentamos. Esa medida es súper importante porque va a depender qué sillín vamos a utilizar y qué tecnología de sillín vamos a utilizar. Entonces, como segundo punto, medirse los isquiones sí o sí y saber su medida de sillín para estar cómodo. Y yo creo que como tercer punto, y creo que me ha funcionado también a mí y a otras mujeres, es utilizar cremas de ciclismo específicas para la zona íntima. Y esos tres puntos yo creo que ayudarían mucho el tema de la irritación. ¿Qué tipo de lesiones o qué tipo de daño puede haber si no hay ese cuidado con la zona íntima?
Sí, mira, primero que todo, la irritación, que va de toda la parte que es la vagina y el ano, y también se producen pelotas, que no sé exactamente el nombre específico de pelotitas en la zona íntima, las cuales, como decía anteriormente, esas se tienen que operar. Y lo otro que me ha pasado y que muchas mujeres me han comentado, que después de un largo pedaleo, que no van con un sillín adecuado, que van con ropa interior, han tenido infecciones urinarias por la humedad que se produce. Y eso para una mujer es terrible. Bueno, y para hombres también. Hablemos de la menstruación, que además es un tema muy tabú, Sí. y seguramente eso contribuye a la desinformación. ¿Cuál es el impacto de la menstruación a la hora de salir a montar en bicicleta? ¿Cuál es como ese gran problema que genera si lo genera? Hablo Exacto, desde mi o si no lo ignorancia. genera, ¿no? Porque uno Sí. Ah, pensaría claro. desde una visión sesgada como sí afecta, pero tal vez no afecta y lo que estamos es alimentando un mito que no existe. Sí, yo tengo, o sea, de mi comunidad, eh, opiniones diversas. Primero que todo, muchas mujeres no salen en esos días porque están muy decaídas o se sienten mal, se hinchan y no tienen ganas de salir los primeros días de la menstruación. Entonces, está esta parte de mujeres que se sienten mal, pero a la vez hay otro tipo de mujeres que tienen mucha energía. Entonces pasa que se da como ambos escenarios. Mujeres que se sienten muy cansadas y otras mujeres que les sube mucho la fuerza o la energía. Entonces como que no podría dar como una opinión así como 100% verídica de decir, no, el 100% se siente muy cansadas, pero la mayoría es como muy desigual, depende de cada persona, cada mujer. Pero generalmente los días del periodo menstrual, no sé, en mi caso personal me siento con más energía, incluso con más fuerza para salir a pedalear. Ok, ¿cuáles son como esas recomendaciones durante el ciclo, digamos, en la fase premenstrual y en la fase menstrual, si se toma la decisión de salir a rodar o a pedalear o a entrenar, por ejemplo? A entrenar, claro, sí. Yo creo que premenstrual es sentir como si te sientes muy hinchada, por ejemplo. Yo recomiendo sí o sí que te tomes algo para sentirte un poco mejor, algún antiinflamatorio femenino, qué sé yo, y tomar mucha agua. Ayuda también a que uno se sienta menos hinchada. Y el deporte, obviamente, uno puede sentirse muy cansada esos días o previos también, pero el deporte te va a hacer sentir con mucho más energía. Entonces, sí o sí, yo les recomendaría salir y probar. O sea, todos los cuerpos somos distintos, pero en mi caso me ha funcionado mucho salir. Y los días de la menstruación, bueno, ahí va a depender qué método utilice la mujer para la menstruación, ya sea la copita menstrual, toalla higiénica, Tampax, qué sé yo. Pero yo elegiría el método que ellas se sientan más cómodas. La mayoría de las chicas me dicen que usan Tampax o copita menstrual, que se sienten más cómodas porque no tienen que andar con toallita y ir cambiándose. Y ellas salen nomás, o sea, no se complican. Y, por ejemplo, si tienes que hacer en el caso que salgas con toalla higiénica, por ejemplo, hacer un recambio cada cierto tiempo. Tomar mucha agua y sentirte, ir viendo cómo se va sintiendo tu cuerpo en esos días. O sea, a lo mejor tienes energía, a lo mejor quieres rodar un poco menos, ahí un poco, escuchar un poco a tu cuerpo. ¿Hay alguna recomendación para después de salir a rodar? Yo creo que la gran recomendación es que si, por ejemplo, vas con toallitas higiénicas, es que sí o sí te saques esa humedad que va quedando, digamos. Entonces, es ducharte, a lo mejor si te sentiste muy hinchada, tomarte como algún antiinflamatorio y, no sé, ver cómo tu cuerpo se va sintiendo esos días. Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, depende del flujo que vayas teniendo de tu menstruación. Gente que a lo mejor puede tener mucho flujo u otras no, entonces va a depender de cómo te vas sintiendo esos días. Conti, hablabas de los métodos. ¿Hay hay alguna, digamos, sé que no son excluyentes, pero
es más beneficioso tener un método que otro o es una decisión ya autónoma de cada ciclista? Yo creo una decisión de cada ciclista. Muchas se sienten muy cómodas con la copita menstrual, por la cual, no sé, te la puedes reutilizar, y otras se sienten más cómodas, por ejemplo, con toalla higiénica o con Tampax. Va a depender 100% de la mujer o de la ciclista. Creo que no hay un método mejor que otro. Pero sí, puedo decir como en las preguntas que hemos hecho, como en el blog o en nuestro Instagram, ellas prefieren la copita menstrual, sí o sí, que es más cómoda. Ok, no hay ninguna como contraindicación al contacto con el sillín, por ejemplo. No, 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 porque la copita queda muy cómoda, entonces ella siente como que no hay nada dentro, digamos, con el contacto con el sillín. A diferencia, por ejemplo, de otro método como la toallita higiénica, que no lo recomiendo si sales, por ejemplo, todo un día a rodar. Eso te puede irritar también, porque eso va a ir con humedad y te va a producir irritación. Así que yo creo que de las personas que he contactado de la comunidad, prefieren la copita, 100%. Si ustedes están acá escuchando las 1000 maneras de vivir el ciclismo, es porque saben que este deporte es el camino para reinventarse. Innovar o morir, en eso creemos los ciclistas, en eso cree Specialized. Hablemos del embarazo, de tu propia experiencia, de los relatos o las experiencias que tú recopilaste en el blog. ¿Qué nos puedes decir sobre la práctica del ciclismo durante el embarazo? Bueno, yo primero que todo, cuando quedé embarazada, lo primero que pregunté, y yo creo que muchas mujeres que nos están escuchando van a decir lo mismo, es, ¿puedo andar en bicicleta? ¿O puedo rodar? Y bueno, y mi doctor me dijo que no había ningún problema, a no ser que obviamente vayas al cerro, te tires, no sé, descenso, obviamente que no. Pero sí, cómo te vayas sintiendo tu cuerpo, no sé, cómo tu cuerpo va reaccionando también a este embarazo. Y en mi propia experiencia con mis dos hijas, estuve pedaleando hasta los 9 meses de embarazo. Sí, así que no tuve ningún problema, ninguna contraindicación, solamente me preocupaba, y yo creo que esto puede ser un tip para las mujeres que nos están escuchando y están embarazadas, estar también viendo cómo va sintiéndose tu cuerpo. Por ejemplo, alimentarte cada ciertas horas, comer azúcar si te sientes un poco decaída, tomar harta agua, y siempre avisar a las personas dónde vas a estar. Si vas sola, generalmente yo no andaba sola, iba con otras personas, con mi esposo o con otras mujeres a rodar. Entonces creo que es súper importante como esos tips para sentirse bien en el embarazo. Y obviamente el hacer ejercicio y no dejar la bicicleta cuando uno está metida en este mundo de la bici, uno se siente mucho mejor en su embarazo. ¿Sientes que durante el embarazo el ciclismo ayudó como a mantener como los niveles de energía y también como esa salud emocional para estar bien durante tus 9 meses de embarazo? Sí, totalmente. Me ayudó mucho a sentirme alegre, contenta y no dejar algo que amaba, porque está este mito de que uno no puede andar en bicicleta, que se va a caer, qué sé yo, pero yo dije no. O sea, si el doctor me dijo que yo podía andar, voy a andar lo que pueda. Al principio a lo mejor los 3 primeros meses hice rodillo muy suave, ya después cuando el bebé se afirmó, ya dije, voy a salir a la calle, acá tenemos en Santiago un cerro que es el Cerro San Cristóbal, iba al Cerro San Cristóbal, iba acompañada, entonces eso me ayudó mucho en la salud mental, a sentirme con energía, alegre, contenta y de no haber dejado algo que amo, que es la bicicleta. ¿Y conocías otros casos de mujeres embarazadas que montaron bicicleta hasta ese mes final de embarazo? Porque No, no, por ejemplo, acá es 0,1, o sea, yo nunca he visto una mujer como evidentemente embarazada montando la verdad es bicicleta. que no, fíjate Andrés, porque busqué mucha información y vi como atletas, pero mujeres normales como yo, que en cero profesional soy, no. Y muchas amigas se sorprendían y la gente en la calle, imagínate, en una bicicleta
la barriga gigante, me veía y me decía, pero cuidado que no se vaya a caer. Toda la gente se preocupaba mucho de verme. E incluso con mi segunda hija, yo ya tenía por ejemplo, 2 años la más grande, iba con la silla atrás, la silla de bebé, e iba pedaleando, la iba a dejar al jardín. Entonces la gente me preguntaba, pero usted está loca, ¿qué le pasa? ¿Qué le respondías? No, le decía ¿Cuál era tu que respuesta? Porque seguro te lo preguntaban muy seguido. muy seguido. De hecho, llegaba al jardín a dejar a mi hija y me decía, pero tan grande su guatita y todavía va en bici. Y le dije, sí, ¿no? El doctor me dijo que podía, me siento bien, así que tampoco, como les decía, iba a subir cerro, sino que me mantenía andando. Y eso me sentía muy feliz. Conti, ¿tuviste que hacer algunas modificaciones a la bici? Lo que pasa es que tengo la suerte de tener hartas bicis, entonces tenía una bicicleta que era step through, era el tubo del sillín más bajo, entonces lo que permitía que no tenía que levantar el pie, era una barriga inmensa, imagino yo soy delgada y era solamente guata o panza la que tenía, entonces la gente me veía mucho. Pero eso hice, utilicé una bicicleta de ciudad para ya los últimos meses con el tubo de sillín más bajo, entonces me permitía pasar el pie más fácil. Y lo otro es que adapté un poco la postura para no andar, porque me iba hacia adelante con la panza, pero trataba como de estar más derecha, ¿ya? Y claramente si me sentía un poco cansada iba más lento, pero generalmente los últimos meses, ya sea 8 o 9, ya iba en zonas que eran más rectas, entonces tampoco, ahí ya dejé un poco más de subir tanto cerro, y estuve en zonas más rectas. O sea, eso es una nota importante. Obviamente el esfuerzo tiene que ser mucho más medido que si no estás embarazada. Claro, es que tu cuerpo mismo te lo va diciendo, te vas cansando. Para que nadie salga acá a escuchar el podcast y diga, no, 6 meses de embarazo va a subir No, 20 kilómetros. no, no. Uno mismo, yo por ejemplo, en mi caso personal, yo sentí que mi cuerpo iba más lento. Entonces a poco, los primeros meses, iba, por ejemplo, subía cerro lento, claramente, con comida, con agua, con alguien que me acompañara, pero ya el 8 y 9 ya dije, voy a seguir rodando, pero más suave, en lugares rectos. Entonces, mi cuerpo me lo fue diciendo. Conti, aterricemos un poco esas dos cosas en kilómetros. Eh, Normalmente, ¿cuánto ruedas y durante tu embarazo, cuál era la distancia que rodabas en las primeras fases del embarazo y ya en la última fase? Sí, mira, antes de quedar embarazada, yo creo que estaba como entre los 150 a 200 kilómetros semanales, porque hacía mucha bicicleta, rodillo, y Con ya cuánto desnivel? puede ser altitud con 2000, puede ser 1500. Entonces era como lo normal en mi vida antes de quedar embarazada, ¿ya? Pero ya después empecé no sé, los primeros 3 meses, como les digo, fue mucho más lento todo porque tenía que esperar que el bebé estuviera más afirmadito, entonces hice solo rodillo. Y después del cuarto al séptimo me sentí muy bien, increíble como tenía mucha energía. Entonces ahí ya andaba, por ejemplo, en esa época ya podía subir cerro, no sé, andaba unos 20, 30 kilómetros semanales, iba al trabajo también pedaleando, y ya después a 8, 9 andaba unos 10 kilómetros semanales. Ok. Después del embarazo, ¿cómo fue regresar a la bici? ¿Sentiste un bajón en tu ritmo? ¿Fue fácil? ¿Te costó mucho? ¿Qué fue lo que más te costó? Sí, mira, yo creo que lo que más me costó fue que tenía que acostumbrarme a este cuerpo nuevo, porque me cambió el cuerpo. Si bien soy delgada y quedé delgada, pero mi cuerpo era muy distinto. Y esperé 40 días, que era lo que el médico me dijo que tenía que esperar. Y ahí lo primero que hice fue subirme el rodillo. Así que Tuviste un parto natural. tuve un parto natural.
Sí, los dos partos naturales. Yo creo que eso también en la bicicleta y el deporte en el embarazo me ayudó mucho al parto, a como que fuera natural, que no tuviera ningún problema, entonces como que todo se fue dando muy bien. Y después de hacer rodillos, después de 40 días, cuando el doctor me autorizó ya subirme a la bici, después de ese primer rodillo, lo único que quería era salir a andar. Y ahí, eso fue lo primero, dije, no, tengo que salir a la calle, tengo que subir un cerro. Y empecé a sentir que había disminuido mucho mi capacidad física. Entonces me desmotivé mucho al principio. Dije, uy, me va a costar mucho volver a hacer lo que era. Entonces, y aparte ahora tenía un bebé, entonces no era tan fácil, tenía que amamantar. Entonces salía, por ejemplo, 2 horas, tenía que volver corriendo porque tenía que amamantar a mi bebé. Entonces fue en los primeros meses muy difícil, no fue tan fácil como pensé que sería. Conti, y para la lactancia, alguna relación con el ciclismo o cómo te sentiste durante ese momento rodando? ¿Hay algún tipo de recomendación que le puedas dar a las ciclistas que nos están escuchando? Sí, claro. Mira, en principio no me sentí mal, porque obviamente se me llena todo de leche, entonces, no sé, era 1 hora y me sentía como los pechos muy duros, entonces tenía que volver rápido a la casa como a sacarme leche o a amamantar a mi hija. Entonces al principio fue incómodo y aparte como también se me mojaba toda la tricota con leche y me sentía muy mal. Pero ya con el tiempo aprendí, por ejemplo, antes de salir a rodar, sacarme leche con un sacaleche. Entonces, cada vez que salía, hacía eso y podía durar más mi rodada. Podía salir 2, 3 horas. ¿Ya? Y después eh, amamantaba a mi hija cuando llegaba. Sí. ¿Y tu esposo se quedaba con la bebé o qué Mi nos cuidaba? esposo, sí, mi esposo. Así que Era como tu ahí, momento también de... sí, porque tener un hijo al principio es difícil para una mujer, cambia mucho la vida. Entonces, sobre todo cuando somos mujeres ciclistas, que estamos acostumbradas a decidir nuestro propio tiempo, cuando tienes un bebé ya el tiempo no es tuyo, es de tu bebé. Entonces pasaba que muchas veces me sentía triste por haber perdido eso, pero ya con los meses, ya andando en bicicleta y tener con mi segunda hija, como dice Andrés, fue todo mucho más fácil. Entonces ya pude organizar mucho mejor, pude, ¿cómo se llama?, salir más en bici y yo creo que fue fácil, pero al principio fue difícil. Y me sentía triste finalmente porque había perdido como una parte de mí de mujer, Conti mujer, y como que yo tenía que dividirme en dos, ya era mamá y era una mujer, entonces era difícil. Pero lo pude lograr bien con la segunda. Grupeta, ya está disponible el volumen número 1 de Deriva. Para los que no saben, Deriva es la revista impresa y de colección dedicada a las historias de las rutas más increíbles y poco exploradas de Colombia. Vayan a @revistaderiva.cc para que se enteren de qué va este volumen, cómprenla y apoyen full al talento nacional que le está apostando a contar Colombia y sus paisajes a través de historias de ciclismo muy muy interesantes. Conti, ¿sientes que las mujeres ciclistas hablan o no hablan de estas cosas? O sea, no sé, quedan embarazadas y dejan de salir a rodar y no hablaron, no preguntaron, o si sientes que hay como ahora como cierta sororidad y cierto cercanía para hablar de estos temas y entre ustedes poder como acompañarse durante el proceso, o cómo sientes eso. Sí, mira, Sergio, yo creo que al principio, hace unos 7 años, 5 años, yo creo que no se daba mucho eso, que no preguntábamos tanto, pero ahora yo creo que creció la comunidad de mujeres hay más confianza de preguntar. Creo que se da más el preguntar. Pero sin embargo, hay mujeres que les da vergüenza, como me pasaba a mí al principio, y que buscan esta información a través de la web y todo, y ahí encuentran información. Pero creo que se da mucho más ahora en este momento de poder conversar estos temas con más mujeres. Conti, porque es importante que los hombres también hablemos de estos temas.
Sí, porque finalmente los hombres tienen esposa, tienen hijas, entonces también saber hablar de estos temas con otras mujeres también los prepara un poco para lo que es, sobre todo, por ejemplo, en el tema de embarazo, para que un poco acompañar a esta mamá ciclista, el hombre, en este proceso que a veces también, como dije al principio, puede ser muy duro, es como un duelo finalmente, porque como que nace otra mujer luego de un parto. Entonces, el hombre, ahí el apoyo del hombre o de la pareja es muy importante en este proceso de conocer a esta nueva ciclista. Y en temas femeninos también, porque de repente las mujeres, si vamos en un pelotón con hombres, quizás ese día no nos sentimos más fuertes porque estamos con nuestro periodo menstrual. Y también un poco entender que nosotros las mujeres pasamos por un ciclo, entonces que a veces estamos más fuertes, otras veces menos, y que a veces también nuestro rendimiento puede verse afectado por razones externas o internas de nosotros. Para las ciclistas que quieren como profundizar más y de pronto tener algún tipo de conversación médica o consumir información más técnica o más médica, ¿tienes, no sé, alguna cuenta, algún generador de contenido, que sea ginecóloga, por ejemplo, que tú recomiendes en las investigaciones que tú has hecho? Sí, hay varias niñas que yo he contactado y no cuentas médicas, sino que son mujeres específicas que son ginecólogas. Está Pasita Edo, que ella es ginecóloga y es ciclista, y no solamente ella va más que amateur, ella es una amante del ciclismo y ha participado de hartas competencias y ella nos da también, nos retroalimenta información. Y también está Paola Muñoz, que también nos alimenta información, también es matrona y también ha colaborado en el blog. Entonces ellas dos, creo que Pasita también nos puede dar mucha información sobre eso porque ella es ginecóloga obstetra, entonces también nos puede ayudar. Bueno, y la invitación es a que sigan en Instagram, pedalea por ti, chi, es la cuenta, Sí, pelea por ti, guión bajo chi, para que lo sigan. guión bajo chi de Chile. Sí. Y también, de pronto, si personas expertas que nos estén escuchando también tienen que aportar información, pues que se contacten contigo. Sí, por supuesto. Eh, para cerrar, quería preguntarte qué recomendaciones adicionales sobre otros temas le darías a una mujer que está entrando en el mundo del ciclismo. Sí, como punto de partida es no sentirse como agobiada por el tema del ciclismo, porque uno entra y encuentra mucha información e ir paso a paso con su propio avance. Es como sentir también, como siempre he dicho, es sentir lo que va sintiendo tu cuerpo, tus ganas, porque a veces, muchas veces uno se frustra con tantas cosas que ve en YouTube, en Instagram, TikTok, hay mucha información. Pero sí hacerle caso a tu propio cuerpo de sentir, ya, voy a hacer tal cosa, voy a rodar acá, voy a, no sé, probar alguna disciplina nueva de ciclismo. Entonces eso yo creo que es súper importante escucharse a sí misma, cómo se va sintiendo con respecto a la bicicleta. ¿Cómo sientes la movida del ciclismo femenino en Chile, Conti? Muy bien, ha subido muchísimo desde hace unos 5 años atrás, hay muchos grupos de ciclistas femeninos y creo que cada día hay más mujeres rodando acá en Chile. Así que feliz porque cuando yo empecé éramos poquitas y ahora hay una comunidad gigante de ciclistas a lo largo de todo Chile. Que si uno se quiere enterar de cómo va la movida femenina, ¿qué cuenta recomendarías o a dónde uno puede consultar? Sí, mira, hay varios grupos los cuales están haciendo hartas iniciativas entretenidas acá en Chile. Uno de ellos son Reinas del Pedal, que son unas niñas que son un grupo de una comunidad bien grande y hacen salidas y distintos rides. Y ellas yo creo que nos pueden retroalimentar. También están las Watch, que es otro grupo de niñas que también es una comunidad muy entretenida. Yo he participado de las dos y creo que ellas dos son una de las comunidades más grandes de Chile. Y ahí se pueden retroalimentar de información, de salida, de ciclistas que están empezando y quieren hacer un ride por primera vez. Ahí pueden buscar estos dos grupos. Bueno, Conti, gracias por estar acá en la grupeta y por favor déjanos
invita a toda la gente que nos está escuchando, a todas las ciclistas femeninas que nos están escuchando en Colombia, en Latinoamérica, de habla hispana, a seguir el blog donde te podemos leer, a tus cuentas, donde podemos estar más en contacto con el contenido que produces desde Chile. Sí, las dejo invitadas a todas las mujeres de Latinoamérica y el mundo, porque nos leen de todas partes del mundo, que lean nuestro blog con temas de ciclismo femenino, que son de mujeres para mujeres, www.pedaleaporti.com, y estamos en Instagram en pedaleaporti_chi. Así que las invito, y también las invito, todas las que me estén escuchando, que me puedan contactar a conticonmi, esa es mi cuenta personal en Instagram, y se atrevan a escribir. Si es verdad, nosotros el conocimiento lo vamos construyendo entre todos. Entonces, para que puedan, me contactan y yo feliz que puedan escribir sus historias en mi blog. Conti, mil gracias por aceptar la invitación y por compartir tu experiencia con el blog y tus experiencias personales y la información, ese conocimiento que has venido construyendo de la mano de muchas otras mujeres con los oyentes y la comunidad de la Grupeta Podcast. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Andrea, hace un gran trabajo de informar a más ciclistas y gracias por esta oportunidad de estar acá. Así que un beso a los dos. Bueno, grupeta, hasta acá este episodio. Muchas gracias a Conti por este espacio y por esta conversación tan interesante. Por favor, todas las ciclistas que nos escuchan, dejen sus comentarios en el episodio, cuéntenos de qué otros temas quieren que tratemos y hablemos, porque vamos a estar buscando expertos y expertas para llevarles más información a todas las ciclistas aficionadas de nuestra comunidad. Y no nos podemos ir sin el recomendado de Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado hoy? Sergio, pues precisamente en esa búsqueda de contenido, de cifras y de información para este episodio encontré otro blog diferente a Pedalea por Ti, que está en inglés, pero que si les interesan estos temas vale la pena consultarlo, buscar traducirlo de alguna manera, o si lo pueden leer directamente, pues muchísimo mejor. Tiene muy buena información y está hecho por personas que se han tomado el tiempo de investigar y buscar información científica validada acerca de esto que estamos hablando. Es www.womenperformance.com/blog. Les dejamos igual el link ahí en la descripción del episodio. Bueno, don Andrés, mil gracias por el recomendado y gracias, Grupeta, por escucharnos en este episodio. No olviden seguirnos en @lagrupetapod y calificarnos en la plataforma de podcast que nos escuchan. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao pues. Producido por 3 de Batio.